Buenas noches, bienvenidos como siempre a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate aquí en el canal Capital. Como siempre, gracias por estar con nosotros. Un saludo a todos nuestros televidentes en Bogotá, en Cundinamarca, en las diferentes ciudades del país, fuera de Colombia, a todos los que nos siguen por las redes sociales. Esta noche vamos a hacer un programa con miras a analizar, de alguna manera a estudiar cuáles son esos retos, esos desafíos que tiene Bogotá para los próximos años. Hoy, en el diario El Espectador, un profesor llamado Daniel Páez publicó un artículo crítico sobre los temas de movilidad en la ciudad, las obras que quedan, los proyectos que quedan, y esto abre un interrogante sobre qué va a pasar con los planes de movilidad, los planes de infraestructura, con la seguridad de la ciudad, con las obras como tal, los parques. Y para eso hemos invitado esta noche aquí a dos concejales con quienes vamos a hablar de ese tema, y también vamos a hablar al final sobre la noticia política de los últimos días que tiene que ver con el caso del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, extraditado de Estados Unidos hacia Colombia, para que afronte una condena que le impuso la Corte Suprema de Justicia a 17 años de prisión por el escándalo de Agroingreso Seguro. ¿Es un caso político o no? ¿Se vale la segunda instancia que está promoviendo el uribismo o no? Vamos también a analizar ese tema. Erika Fontalvo, como siempre, buenas noches. En segunda instancia para Forado. Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven a esta hora, que están aquí con nosotros en Opina Bogotá. Y a poco más de 3 meses para esas elecciones del 27 de octubre, en las que elegiremos gobernadores, alcaldes, ediles, concejales, diputados. Por supuesto, un proceso electoral crucial que arrancará oficialmente a partir del 27 de julio, cuando se inscriban ya las candidaturas. Los ciudadanos en todo el país, por supuesto, aquí también en la capital, estamos reclamando, y me incluyo, un debate de ideas, con argumentos, no con descalificaciones, no con señalamientos, con acusaciones, y sobre todo con un espejo retrovisor que no nos deja avanzar en la visión de ciudad que necesitamos, reitero, en Bogotá y en las distintas zonas del país, en medio de esta polarización tan compleja que hoy afrontamos. Pero sin lugar a dudas, en el caso de Bogotá, temas coyunturales relacionados con movilidad, con seguridad, son los que se están reclamando más ideas sobre todo, Yesid, que se puedan cumplir, no solo propuestas que se queden en ellos, sino que puedan ser ejecutadas por el próximo gobierno que va a regir a la ciudad de Bogotá a partir de 2020. Así es, y para conversar sobre esos temas de Bogotá y sobre la actualidad nacional, esta noche nos acompañan dos concejales, la concejal Lucía Bastidas del Partido Alianza Verde. Concejal Lucía Bastidas, como siempre, buenas noches y bienvenida aquí a Opina Bogotá. Muy buenas noches, un saludo para Yesid, Erika, concejal, mi compañero del Consejo de Bogotá, y a los televidentes. Sí, tenemos que pensar la ciudad a largo plazo, a futuro, que esto no sea un debate de odios, de cizañas, de mentiras. Los ciudadanos estamos cansados de la polarización nacional y, por supuesto, de la polarización en Bogotá. Hay muchos mitos, muchas mentiras que tenemos en el medio del debate que planear. La agenda de la ciudad sigue siendo la misma de los últimos 20 años. Movilidad y seguridad están a la orden del día. Cada uno de ellos tiene componentes diferentes. Por ejemplo, la movilidad estaba desastrosa, ha mejorado, falta mucho por hacer, pero los avances que se han dado, y por eso me sorprendió ese artículo del periódico El Espectador, semaforización inteligente, creo que la renegociación de los contratos del CIP, que llevaban 24 años, y que empezaron a perder plata desde el principio porque contrataron con empresas que no eran idóneas para el tema, le abrió una puerta a los pequeños transportadores, a los que tienen su único bus, para que pudieran trabajar y tener resultados, para que la ciudad no se vaya a quedar sin transporte público, empezar con la licitación del transporte público para el sistema integrado de transporte, que sea con buses eléctricos, el que hayamos cambiado la flota de buses de Transmilenio por gas y por diésel Euro 5 y Euro 6, creo que eso es importante, que Ecopetrol se haya puesto en la tarea de mejorar la calidad del diésel. Todo esto va en función de mejorar la calidad de vida de los bogotanos, porque son los bogotanos los que padecemos los trancones, sobre todo los que están en el transporte público todos los días. Nosotros opcionalmente podemos decir, nos vamos en taxi, nos vamos en el carro particular,
nos vamos en nuestras camionetas, pero hay unos ciudadanos que todos los días tienen pico y placa, y por esos ciudadanos es que se ha trabajado en superar ese déficit que tenía el transporte público. Todavía falta mucho. El Transmilenio por la séptima, por supuesto que es necesario, no para nosotros, sino para los que están allá en el Codito y necesitan planteó ya todos los trabajar temas. movilidad. Es lo que vamos a discutir. Pues eso es lo que vamos a discutir. Ahí la concejal Lucía Bastidas en su saludo evacuó todos los temas de los que vamos a hablar. Ya vamos punto por punto. Concejal Lucía Bastidas, aprovecho también para darle la bienvenida al concejal Rolando González del Partido Cambio Radical. Concejal Rolando, como siempre, un gusto tenerlo aquí en Canal Capital. Buenas noches. Yesid, muy buenas noches. Un saludo especial para la teleaudiencia, a Erika. Concejal, ¿qué tal? A la doctora Lucía Bastidas, compañera del Consejo de Bogotá. Y bueno, desde luego que comparto gran parte de lo que manifestaba hace un momento la doctora Lucía. Es cierto que nos ha tocado a nosotros darnos una pela, un lapo, como dicen popularmente, por acompañar muchos proyectos de esta administración que probablemente, Yesid, pueden llegar a parecer impopulares, pero son proyectos que la ciudad hoy requería y necesitaba debido a la crisis en que recibimos esta ciudad, no solamente en materia de movilidad y seguridad. En muchos aspectos y en mucha índole recibimos una ciudad realmente destrozada, desbaratada por parte de las anteriores administraciones. Luego, me sorprende un poco, desde luego, las apreciaciones, algunas, que hace el profesor en su artículo El Espectador. Obviamente, usted lo sabe y los televidentes también, yo he sido crítico y he sido enfático en ciertos sectores de la administración distrital. Y creo que el alcalde Enrique Peñalosa es una persona con una visión de ciudad clara, es una persona que sabe realmente hacia dónde quiere enfocar a Bogotá, pero infortunadamente también tiene dentro de su grupo de colaboradores algunos funcionarios que poco le colaboran y poco le ayudan. No obstante a esto, pues también debo reconocer que hicimos unos esfuerzos grandes desde el Consejo de la Ciudad, acompañando muchas iniciativas presentadas por la Administración Distrital y para el cambio de la ciudad además. Más temprano, Iván Cancino, sí, a propósito de este tema de movilidad, el abogado, quien en reiteradas ocasiones ha estado invitado a nuestro espacio de Opina Bogotá, a propósito de un hashtag que hizo hoy carrera en las redes sociales, Estoy mamado. Iván Cancino decía, estoy mamado de Enrique Peñalosa y de todos los alcaldes que permitieron este caos de movilidad en la ciudad. Es que al fin y al cabo, la ciudad evidentemente siente que en el tema de movilidad, puntualmente en el caso de los trancones, es una situación demasiado recurrente que quisieran que se resolviera de un momento a otro, pero la gente le sigue todavía costando, concejal Lucía Bastidas, bajarse de sus carros particulares y subirse en los buses de Transmilenio o en otros sistemas de transporte público, porque necesitan que se generen esa confianza y esos espacios para que la gente pueda tomar esta decisión. ¿Cómo avanzar en ello? Que seguramente va a ser uno de los muchos retos que tendrá la nueva administración de Bogotá. Bueno, repito, es cierto, la agenda de la ciudad en los 20 últimos años ha sido movilidad y seguridad, eso no cambia, no tiene inamovibles. ¿Qué pasa con el tema de movilidad? Necesitamos, cuando llegó Transmilenio, se organizó el transporte y era la reina del sistema de transporte en la ciudad. Tocaba seguirlo desarrollando y hubo un atraso. No es por echar el retrovisor, pero eso es una realidad. Hubo atraso. ¿Y quiénes fueron los afectados? Los ciudadanos. Entonces llega Enrique Peñalosa, como es un experto en los temas de transporte y de movilidad, la gente pensaba que iba a haber magia. Y no fue la magia como nosotros hubiéramos querido en el Consejo de Bogotá, que fuera más rápido las cosas. Uno, había que hacer vías. La avenida Tabor se hizo, la avenida San Antonio, la avenida Bosa, que ayudan a descongestionar sectores de la ciudad. Por el otro lado, los buses viejos que venían de Transmilenio. Se cambió la flota y hoy tenemos buses Euro 5 y buses a gas que ya mejoran porque teníamos buses viejos y contaminantes. Creo que ese es un tema ya importante. Renegociar los contratos con los pequeños operadores del CID, que está perdiendo 504 mil millones de pesos en el acumulado que tienen desde que fue creado en la administración del alcalde Samuel Moreno y de la alcaldesa Clara López. Un sistema mal elaborado, mal implementado y que ha dejado pérdidas para la ciudad. Entonces es fácil decir, solucionemos esto, pero entonces tocaba poquito a poco. Lo que hizo Transmilenio fue cambiar los buses por un lado de la fase 1 y 2, que ya es importante, ya están llegando poco a poco,
inventaron miles de cosas que eran buses viejos. Yo estuve en una de las fábricas, buses completamente nuevos, y la gente, porque yo monto en Transmilenio todos los días, está contenta de tener buses nuevos. Los trancones, ahí sí tenemos una demora y era ampliar las estaciones que están en proceso, pero que no los tenemos todavía. Y a usted le dice, le vamos a dar, pero hasta que no tengamos las estaciones listas, no hay como la satisfacción del ciudadano, aunque yo creo que va a mejorar un poquito. Tenemos el reto de los colados, no hemos podido. Chile tiene altos índices de colados. Y aquí la única manera de trabajar con los colados es, se ha intentado pedagogía, que no son permanentes, y creo que eso lo hemos dicho en el Consejo de Bogotá, lo digo ahora, pero también el tema de desestimular. ¿Cómo hacen en Nueva York? En cualquier parte del mundo. Es un delito grave y lo llevan a usted a la cárcel cuando se está colando en el sistema de transporte masivo. Y no va ligado con el tema de ingresos, sino simplemente porque la gente no tiene. Entonces, en ese tema nos queda faltando, y colados creo que va a ser un tema importante hacia adelante en la discusión. Pero renegociar los contratos con los pequeños operadores del CID, con base en el artículo que sacó el Plan Nacional de Desarrollo, creo que eso también es importante, y que tengamos la licitación para arreglar todo ese tema del CID provisional y tengamos buses eléctricos, es decir, sí se encarriló para que desarrolle. Claro, nos ha costado tiempo por el tema de los recursos, por el tema de la lentitud también en los procesos burocráticos, y hay que recordarle a los televidentes y a ustedes, porque ponen acciones populares, denuncias, demandas, jugando con el aparato judicial que está en crisis para paralizar las obras. Aquí han paralizado Transmilenio por la séptima, avenidas importantísimas, colegios, jardines, y mientras se paralizan esas obras, pues el que pierde es el ciudadano, no es el alcalde Enrique Peñalosa, sino el ciudadano de a pie. Empezamos este programa de retos hablando sin duda alguna del principal problema junto con la seguridad que tiene Bogotá, que es la movilidad. Concejal Rolando González, usted se presentó como una persona que en esto ha sido crítica de algunas decisiones, de algunas políticas públicas de esta administración. Para usted, ¿cuáles son esos retos, esas tareas que quedaron pendientes en estos años y que debe abordarse en el próximo gobierno? Entre otras, desmontar el SITP provisional, porque como señalaba la concejal Bastidas, si bien es cierto que se dieron pasos para poder sanear todo el sistema como tal, desafortunadamente, y esta administración ya lo reconoció, no se pudo desmontar el SITP porque es que no se pueden dejar unas zonas tan importantes como Fontibón, como Suba, Usme, Santa Fe, sin la posibilidad de un servicio público que utilizan decenas de miles de personas cada día. Mire, usted acaba de tocar un punto álgido, Erika, Yesid, y es el tema realmente de reemplazar este sistema del SITP por un sistema que de verdad le traiga un beneficio a la ciudadanía, un sistema que pueda efectivamente, como bien acabamos de indicar, pueda reemplazar este sistema de transporte que hoy, si usted observa, no sé si le sucede lo mismo a la doctora Bastidas, pero en la mayoría de visitas que nosotros hacemos a las comunidades, la queja frecuente y recurrente de todos es que no tienen rutas del SITP actual que puedan cubrir sus desplazamientos. Lo que significa que hemos venido observando que, por una parte, han venido quitando estas rutas del sistema, pero no han sido reemplazadas. Es decir, lo que ha llevado y lo que ha conllevado y lo que ha generado que de esta manera pues no se tenga hoy una claridad acerca de este sistema de transporte en la ciudad. Cuando yo me refería a este tema que ha flaqueado un poco la administración, infortunadamente pues no tenemos una cabeza al frente de la Secretaría de Movilidad que pueda determinar y pueda tomar unas decisiones puntuales y contundentes. Recordemos nada más lo que sucedió en su momento con la licitación de la semaforización en Bogotá, que además lo advertimos en un debate hace más de 2 años en el Consejo, donde estábamos previendo lo que iba a llegar a suceder en su momento. Luego, en este aspecto, pues yo sí creo que deberíamos tomar unas medidas prontas, unas medidas efectivas, unas medidas rápidas, y desde luego que también tengo claro, Yesid, que quien llegue debe apoyar todo lo que ya de alguna u otra forma ha venido sacando el alcalde Enrique Peñalosa adelante. No podemos estarnos sometiendo nuevamente, Yesid, a estar iniciando un proceso de ceros con el tema del metro en la ciudad. El metro es una necesidad, el metro lo apoyamos desde que estábamos en campaña, varios que en su momento acompañamos al alcalde Enrique Peñalosa, entre esos, pues desde luego que también la doctora Lucía Bastidas. Tenemos claro y sabemos que esa es la mejor solución para la ciudad, ese es el metro que necesita la ciudad, y contrario censo, pues
cualquiera que llegue a la alcaldía no debería dar un retroceso en este sentido y por el contrario debería continuar con este aspecto y de una vez ir planeando lo que podría llegar a ser la segunda línea de metro para la ciudad. En ese sentido, Sí. el columnista de Razón Pública, quien escribió hoy ese artículo en el diario El Espectador, habla de la necesidad de garantizar la continuidad del metro en la ciudad de Bogotá. Él es muy crítico en muchos aspectos, pero claramente frente a eso, la discusión debe ser cómo avanzamos en garantizar mejor movilidad a los habitantes de Bogotá, concejal Lucía Bastidas, y no en cambiar todo el diseño, el proyecto como tal, que tenemos entendido, Yesid, del 21 de octubre sería adjudicado. Bueno, sí, creo que es importante que por primera vez la primera línea del metro para Bogotá avanza. Y eso no significa que vaya a resolver los temas de movilidad, Claro. pero sí va a afectar positivamente a 1 millón de habitantes que se movilizan. Bosa, Kennedy, Teusaquillo, Chapinero y parte de Usaquén. Hay que pensar, y el llamado a los candidatos y a los ciudadanos y a los expertos, a la academia, a los medios de comunicación es, pensemos en la multimodalidad, que es lo que debe ser importante en la ciudad. ¿Hay que seguir haciendo Transmilenio? Sí, necesitamos Transmilenio por la 68, por la Cali, por la séptima, que fue lo que trabajamos nosotros en el Consejo de Bogotá y por lo que nos han sacado miles de cosas en contra a los concejales de la ciudad. ¿Pero por quién lo hacemos? Por los ciudadanos que montan en Transmilenio. Metro no va a solucionar los temas de movilidad, pero hay que hacerlo, hay que continuarlo, entonces necesitamos que de la 72 llegue hasta la 200 y seguir avanzando y pensar en las otras líneas de metro. Nosotros nos compara mucho con otras ciudades de Colombia. Medellín, que tiene el metro, Medellín tuvo lentitud en el metro, se hizo 20 años. Estuvo con sobrecostos grandes, tuvo paralizaciones, tuvo un presidente paisa que le apostó al metro y nosotros no hemos podido porque no trabajamos el esquema de construir sobre lo construido. Los proyectos de infraestructura que le sirven a la ciudad no deben tener partido político ni ideología, sino beneficiarios ciudadanos de a pie del estrato 1, 2, 3, 4, 5 y 6, porque hay que gobernar absolutamente para todos. Entonces creo que eso es importante, el que países como Italia, como China, como España, como Brasil, como Corea, estén licitando en los 6 grupos que están trabajando es importante para la ciudad. El que haya una licitación internacional es importante para la ciudad. ¿Quiénes van a ser los beneficiarios de todo este tema de multimodalidad? Y también la bicicleta. La otra vez estaba en una entrevista y decía alguien, es que yo quiero trabajar para que solo por los del carro particular, no, un alcalde y el que esté como alcalde tiene que trabajar por los de la bicicleta, que cada día son más, 800.000 personas se movilizan diariamente en bicicleta, por los peatones, por los del carro particular y por sobre todo priorizar a la gran mayoría que se sube en Transmilenio todos los días, 2.600.000 personas. Es decir, hay que trabajar para todos y hay que desincentivar el uso del carro particular. Nosotros cada día vemos más carros, cada día vemos carros más baratos que llegan aquí y la única posibilidad es como las grandes ciudades del mundo. Trabajemos en el tema de multimodalidad, desincentivemos el uso del carro particular. Los del carro particular deben entender que hay ciclistas, que hay peatones y que la ciudad ha cambiado porque no es lo mismo de hace unos años y las vías siguen siendo las mismas. O sea que hay que tener, y no puede ser una ciudad trazada solamente pensando en los del carro particular. Concejal, en los próximos 4 años habría que pensar en la segunda línea del metro. ¿Es posible que la ciudad empiece a pensar, concejal Rolando González, en una segunda línea de metro o habría que salir primero de esta obra que se contratará en octubre, según lo ha anunciado el gerente de la empresa Metro? Mire, Yesid, yo sí tengo claro y pues creería que la doctora Lucía también lo comparte. Luego de dejar licitada y adjudicada la primera línea del metro, la ciudad necesariamente tiene que ir pensando y tiene que ir teniendo esa visión de la segunda línea del metro. Pero adicionalmente, Yesid, yo sí considero importante, y ahí comparto la opinión que manifestaba ahorita la doctora Bastidas, yo considero importante que las troncales de Transmilenio deben terminarse y deben culminarse. Si usted revisa uno a uno los aspectos, fue mucho más lo que perdió la ciudad en este momento deteniendo la obra del Transmilenio por la carrera séptima que lo que realmente ganaron unos sectores de la oposición política simplemente por el hecho de hacer un populismo barato en la ciudad. Era un tramo que le iba a generar más de 40.000 empleos a la ciudad, era un tramo que le iba a generar a la ciudad por fin tener una vía principal sin esos índices de contaminación que se vienen generando. Y una serie de factores que ojalá los pudieran revisar uno a uno porque no nos alcanza el tiempo de pronto para mencionarlos todos el día de hoy.
Pero sí, desde luego que la ciudad debe pensar de una vez en la segunda línea del metro, reitero, luego de estar adjudicada la primera y de iniciar su construcción. Hay que ir pensando de una vez en la segunda línea del metro de la ciudad y en terminar las troncales de Transmilenio, que a mi criterio, y seguramente pues compartirán los demás, son las más relevantes e importantes, como es la avenida 68, la avenida Boyacá. Pero ¿por qué se ha satanizado tanto el tema de Transmilenio en Bogotá? Quienes nos ven de afuera dicen Transmilenio mueve 2.600.000 pasajeros y uno se pregunta, ¿necesitamos un sistema que sea verdaderamente masivo para una ciudad tan grande como lo es Bogotá? No todo el mundo puede tener carro particular, no hay vías que soporten un parque automotor de 8 millones de vehículos para cada persona, pues quítele a los niños y demás que no conducen, pero en cualquier caso, en todas las capitales del mundo se tiene un sistema de transporte intermodal que tiene transporte público, que tiene bicicleta, por supuesto el metro es una asignatura pendiente que no hemos podido sacarla adelante en la ciudad de Bogotá, pero siendo Transmilenio, ningún medio de transporte público es perfecto, un sistema que moviliza a tantas personas en Bogotá, ¿por qué cerrarle las puertas a Transmilenio? Concejal Lucía Bastidas, concejal Rolando González. El concejal Jorge Lozada de Cambio Radical dice, ¿cómo sería si hiciéramos un día sin Transmilenio? Pues afectamos al estrato 1, 2 y 3 y 4 que se movilizan en el transporte público. Insistimos en la necesidad de la multimodalidad. ¿Por qué se ha satanizado? Porque el que lo creó en Colombia fue Enrique Peñalosa, pero está en Pereira, está en Cali, está en Medellín, está en 480 ciudades del mundo y venía de antes. Los de Brasil vinieron aquí a mirar cómo era que funcionaba. Curitiba estuvo en el tema del Transmilenio, llámese como se llame. Londres tiene líneas de metro y tiene buses estilo Transmilenio, BRT, porque es la intermodalidad, porque es la multimodalidad y es lo que necesitamos aquí. Entonces, como la oposición política del alcalde Enrique Peñalosa ha sido juiciosa, en eso aplican a Noam Chomsky, aplican los criterios de la propaganda fascista, está repitiendo mentiras y mentiras. Ahora todo lo que aparece en redes, el 60% de lo que aparece en redes es mentiras. Entonces la gente empieza a replicar y lo van haciendo como una verdad. Entonces Transmilenio tiene problemas, tiene fallas, pero está funcionando y es el que moviliza hoy a la mayoría de personas que transportan en buses públicos de la ciudad. Una discusión que tenemos que dar hacia adelante es el tema de cómo logramos subsidiar el transporte público en la ciudad. Yo creo que esa es una discusión que tenemos que dar abierta en el Consejo de Bogotá, que los candidatos a la alcaldía deben plantearla en este debate público, porque es necesario que pensemos, como en cualquier parte del mundo, cómo hay un tema de subsidio al transporte público y desincentivar también a los colados que está afectando el sistema. Importante que recuperemos la confianza en Transmilenio, los buses nuevos de verdad. Cuando yo estoy en un bus nuevo, la gente dice, estamos estrenando. O sea, los bogotanos estamos estrenando buses. Los bogotanos cambiamos esos buses viejos, destartalados que habían ampliado y estamos estrenando buses y creo que eso es importante y trabajar mucho el tema del respeto por lo público, no solo en Transmilenio, sino en general con toda la infraestructura de la ciudad. Bueno, vamos a hablar ahora del segundo tema, Erika. Para muchos es el primero, que es el tema de la seguridad. Bogotá en los últimos años ha logrado reducir y mantener esa curva descendiente de la tasa de homicidios, donde da ejemplo nacional realmente. Seguramente este año llegaremos a menos de 1.000 homicidios en la ciudad, de acuerdo con las proyecciones que están haciendo las autoridades. Sí, cómo se vienen reduciendo los asesinatos, pero hay un delito que sigue incomodando a las personas, que sigue incomodando a los ciudadanos, que los afecta en su cotidianidad, que tiene que ver con el raponazo, el atraco callejero en la calle, en el transporte público, el robo de celular, el cosquilleo, esas modalidades que desesperan a los ciudadanos y frente al cual a veces las autoridades capturan a los ladrones. Es un problema estructural, la justicia los deja en libertad y este tema de la seguridad siempre se plantea como uno de los desafíos, como uno de los retos para la ciudad. Concejal Rolando González, ya hicimos una evaluación en general de los temas de movilidad, hablemos ahora de la seguridad. Ahora con estos rompevidrios, Erika, que también están en muchos puntos de la ciudad, pues la gente está realmente desesperada por muchos hechos de seguridad de este estilo. ¿Qué hacer? Viniendo para acá veía la policía, un carrito de la policía, una de estas vancitas de la policía llena de delincuentes que aparentemente, porque estaba ahí justo al lado de una estación de Transmilenio, los estaban sacando de Transmilenio
esposados, ¿no? Es un tema de la seguridad que la gente siente que está verdaderamente indefensa ante una gran cantidad de delincuentes que están en las estaciones, en los portales y ahora en las esquinas. Estos mal llamados rompevidrios, son unos bandidos. Se habla de que se necesitan miles de policías, 9.000 policías más para la ciudad. La ciudad está completamente desbalanceada en su proporción de habitantes versus el número de policías. Concejal Rolando González, ese desafío para los próximos años, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tareas se hicieron bien, pero qué tareas quedan pendientes? Bueno, mire, Yesid, desde el Consejo incluso, y también junto a la doctora Lucía, nosotros le aprobamos al alcalde mayor la creación de la Secretaría de Seguridad y Convivencia en la ciudad. Y desde luego que ha sido uno de los factores que ha influido en la reducción de los homicidios en Bogotá, ha influido positivamente, inclusive en varias de las políticas públicas que se han tomado en la ciudad. De hecho, la implementación de videocámaras en la ciudad ha ayudado en ciertos sectores de la ciudad, por lo menos a identificar a quienes han venido cometiendo los delitos y quienes han venido cometiendo los hurtos en la ciudad. Pero también no podemos dejar, Yesid, de lado el tema de la falta de personal en Bogotá. Si bien es cierto que le agradecemos al presidente Iván Duque, que hace un par de meses nos entregó unos nuevos policías a la ciudad, no podemos desconocer, Yesid, que en la ciudad hoy tenemos un déficit de más de 9.000 hombres que harían falta para tener los estándares internacionales que debe tener una ciudad como Bogotá, de acuerdo a su población. Luego, en ese aspecto, pues deberíamos continuar con los esfuerzos para que en la ciudad pueda seguir aumentando el pie de fuerza policial y de esta manera, pues, podamos cubrir tantos de los frentes de seguridad que hoy no tiene completo la ciudad, que adicionalmente, si usted va a localidades del sur, encuentra que inclusive hay un policía en el cuadrante para cerca de 50.000 habitantes alrededor, un solo policía. Es algo realmente absurdo y desproporcionado cuando no van a alcanzar a cubrir, por mucho que quiera hacer un esfuerzo descomunal o por mucho que quiera hacer un esfuerzo muy grande, no van a alcanzar a cubrir lo que realmente llega a necesitar la ciudadanía. Luego, en ese aspecto, Yesid, pues sí, le pedimos a los candidatos a la alcaldía de Bogotá, independientemente de su color político, que se pongan en los pies de los ciudadanos y que sigan con ese aspecto de solicitarle al presidente de la República que nos siga aumentando el pie de fuerza en Bogotá. Nosotros necesitamos tener más efectivos policiales en la ciudad, necesitamos que la ciudad, como usted bien lo manifestaba ahorita, se sienta segura y se sienta protegida. No solamente es de capturar a los que hacen el raponazo en Transmilenio o el raponazo en la calle, no. Es que en la ciudad ya viene dándose una coyuntura donde básicamente la inseguridad se viene traduciendo a muchos aspectos y a todos los límites. Usted acaba de mencionar algo muy importante y es el tema de los rompevidrios. Afortunadamente han venido dando unas campañas pedagógicas de dónde se ubicaban eventualmente con mayor frecuencia. Pues resulta que desde que se llevó a cabo esta campaña, pues ha bajado el nivel de rompevidrios en esos sectores donde los ubicaron en un momento dado, y ahora resulta que están haciendo presencia a otros sectores de la ciudad. Es lo que pasa. Lo que significa que no es del todo válido que estas campañas pues sean la solución en la ciudad. Pero sí reconocemos que se han tratado de hacer unos logros grandes en materia de seguridad. Falta mucho más por seguir implementando, pero reitero, es importante y es urgente que el presidente de la República nos siga ayudando y nos siga acompañando en esta cruzada de aumentar el pie de fuerza en la capital del país. Concejal Luis Sebastián, un tema que se avanzó, Erika, o que se ha avanzado en estos últimos años en la ciudad tiene que ver con las cámaras de seguridad que se vienen instalando. De 380 a 3.500. Conectadas al famoso centro C4, que es el centro de comando y control. Que lleguen este año a 5.000, y comunicación. Y no pixeladas, ¿no? Sí. Se ve claramente. La seguridad, concejal, usted que usa Transmilenio, me imagino que en algún momento habrá sido testigo o habrá visto algunas personas de pronto quizá que hayan sido víctimas de robo o a lo mejor no, pero ¿sabe usted que este tema de la seguridad afecta seriamente a Transmilenio? ¿Qué desafío se plantea allí? ¿Qué hacer? Primero, parques, calles. el gran objetivo que ha trabajado la administración de bajar los homicidios, la cifra más baja en los últimos 20 años en la ciudad, la más importante del país, es opacada, que es 11 por cada 100.000 habitantes, es opacada por el robo
a mano armada, que es del 46%, el robo, el hurto callejero, y entonces a usted lo roban y le cuenta a la familia, y el otro le cuenta, y se genera una sensación de inseguridad que se está dando. Pero no olvidemos varias cosas. Ahí hay que marcar el tema de seguridad con el tema social. Aquí tenemos que seguir trabajando por los ninis, los que ni estudian ni trabajan, y darles unas posibilidades. Pero recuerden también que influye en la inseguridad ciudadana el posconflicto, necesariamente el posconflicto, y lo demuestran ciudades como Guatemala, como Nicaragua, como El Salvador. Después de procesos de paz, lo que se aumenta es la inseguridad ciudadana, porque como no se dan bien esos procesos de reinserción, de reincorporación con las bases, entonces se vienen a la ciudad, no entienden cómo es este proceso de reinserción y simplemente se ponen al servicio de la delincuencia. Ese es un tema que hay que tener en cuenta. El otro tema, y yo defiendo a los venezolanos y creo que hay que hacer una migración en positivo. Los venezolanos que han llegado últimamente, estamos haciendo un estudio con mi equipo porque parece que muchos eran expresidiarios, que los dejaron salir y a qué vienen a la ciudad. ¿Cierto? Aquí hay empresarios, hay gente que quiere trabajar, que están saliendo adelante, que buscan un sueño y una esperanza porque allá no hay comida, porque no hay posibilidades. Entonces, todo este tema, usted une posconflicto con las personas que no tienen posibilidades de meterse, de insertarse en el canal productivo o educativo, y pone al lado los migrantes que no tienen buenas prácticas, pues nos pasa lo que nos está pasando, una bomba social que se ve reflejada en esas estadísticas. Ahí hay que combatir importantemente el tema del uso de las armas blancas, del cuchillo, de la navaja, porque 46% de las personas que han robado ha sido con navaja. Lo que han encontrado, han desmantelado en lo que va corrido del año 400 capturas a responsables de hurto. ¿Y qué pasa? Ahí volvemos a la espiral de siempre. Los señores jueces de la República pues los dejan libres. No crea que es usted Juanito Pérez y a algunos de nosotros nos pasara y no tenemos plata, salimos a comprar unas chocolatinas, salimos a vender unas chocolatinas, pero esto es que su trabajo, el trabajo de los ladrones es salir a robar todos los días, ¿cierto? No le interesa ninguna otra posibilidad. ¿Y qué pasa? Hay unas bandas, unas mafias que tienen organizado y tienen el pool de abogados, y los mismos ladrones dicen, bueno, ya estoy aquí y no va a pasar nada porque me tienen que soltar en 72 horas. El 50% son reincidentes. Y ahí se pregunta usted, ¿qué ha pasado con el aparato de justicia? ¿Por qué no está actuando en función de proteger a los ciudadanos? La policía, es cierto, hace falta policía, tenemos que trabajar en lo social, aunque el presidente Duque entregó policías, tenemos que trabajar en lo social, más gente incentivada en que no deje el colegio y de que haya el técnico, los técnicos laborales, que miremos el perfil de la ciudad. Y yo creo que otra vez va a ser necesario que miremos la posibilidad de las motos, revisarlas en función de los homicidios, en función de los robos, en función de la inseguridad de la ciudad. El tema de los parrilleros que está Sí. candente en la ciudad de Cali, pero adicionalmente déjeme plantearle a nuestros invitados, Yesid, Sí. a la concejal Bastidas, al concejal González, un tema que sacó a la luz la Defensoría del Pueblo a partir de una serie de alertas tempranas en torno a lo que está pasando en Ciudad Bolívar, en Kennedy, en Bosa, incluso también en Suba del otro lado, atendiendo a esa situación que plantea la concejal Bastidas, que hay una serie de factores generadores de una violencia, ya no solo de una delincuencia común, sino aparentemente, según lo que ha venido advirtiendo la Defensoría, de una delincuencia muy organizada e incluso de presencia de grupos armados ilegales. De bandas criminales. De bandas criminales. Son bandas criminales, son bandas criminales. eso sí. De organizaciones criminales muy estructuradas que estarían evidentemente sometiendo a todos los habitantes de esas zonas a una gran comisión de delitos y también de reclutamiento de jóvenes muy vulnerables, especialmente de población afrodescendiente. ¿Qué hacer frente a estas advertencias que preocupan enormemente en relación con lo que están padeciendo estas comunidades, concejal? Bueno, Erika, mire, yo he venido siendo uno de los que he promovido todo el tema social como tal. Yo considero que frente a estas advertencias que ha hecho la Defensoría y frente a la circunstancia que se ha venido presentando en estos sectores muy puntuales que usted ha planteado ahorita, hay que llevar a cabo una campaña de índole social, hay que llevar a cabo unas campañas de índole educativo, donde se pueda tener a estas personas en unas actividades diferentes y que de verdad les traigan un beneficio y no tengan que estar pensando en seguir armándose, en seguir organizándose en la ciudad
porque además muchas de estas personas son personas que han venido desplazadas de otros sectores del país. Y desde luego, como bien lo manifestaba ahorita la doctora Bastidas, pues aquí en Bogotá recibimos venezolanos, recibimos desplazados de la guerrilla, desplazadas de las famosas BACRIM, que anteriormente eran las autodefensas, en fin, toda una serie de factores y una degradación social que se va generando en la ciudad, que va conllevando a esa llamada bomba social, como lo manifestó ella ahorita. Lo que quiere decir que aquí nos toca hacer un tema de inversión total en los aspectos sociales, educativos y de recreación cultural. Esta administración especialmente ha hecho unos esfuerzos grandes en materia de esa inversión social y de recreación en la ciudad. Bueno, para entrar Pero en yo nuestros... ahí quería Sí. levantar sí, hay, primero, una manera de resolver el tema es escuchar. Yo escuché lo que dijo la administración, estuve hablando con la Defensoría del Pueblo y es aterrador lo que está pasando en algunas zonas de la ciudad. Debemos reconocer que sí hay indicios de los agentes de las bandas criminales, y se acuerdan ustedes de la película Rodrigo de No Futuro. Es un caldo de cultivo, esos muchachos que están en la calle todo el día, que se salieron del colegio, que no están los ninis, ni estudian ni trabajan, pues para las bandas criminales es fácil decirle, venga, le doy 50.000 pesos y usted hace esto y esto y esto, porque son jóvenes los que están en este tema. Entonces una manera es seguir con la inversión social, porque yo soy consciente que se ha hecho, pero si vemos que están llegando desplazados de todo el país, los migrantes venezolanos, a engrosar los cordones de miseria de la ciudad, y allí no hay ni son ni ley porque los bandas criminales son las que están actuando, pues tenemos que revisarlo, escuchar y actuar. Lo peor que se puede hacer es no escuchar las alertas de la Defensoría del Pueblo, porque me han dicho, hemos caminado el territorio y lo que está pasando allá en las noches, en algunas localidades y en algunas zonas, para no satanizar ningún barrio, porque aquí no podemos satanizar una localidad. Imponen estos para grupos armados no hay que estigmatizar. No hay que imponen toque estigmatizar. de queda y no dejan salir a la gente. Pero ellos, claro, es que eso es lo que la actúan delincuencia. ellos hacen. Pero allá se encuentran también el expresidiario que salió de Venezuela, pero reincorporados de los paramilitares, pero reincorporados de la guerrilla, pero los que se vinieron de bandas criminales de otra. Entonces, allá, ¿qué puede suceder si no escuchamos y si no llevamos la oferta institucional? Es una realidad y hay que enfrentarla con acción social y también persiguiendo a los delincuentes. Claro. Bueno, en estos minutos finales les quiero poner, concejales, un tema nacional, un tema que es noticia en estos días y tiene que ver con la extradición del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias. Llegó a Bogotá, procedente de los Estados Unidos, a pagar, Erika, una condena a 17 años de cárcel que emitió la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de agroingreso seguro. Y hay pues varios interrogantes. Se trató de un juicio político en contra de Andrés Felipe Arias en momentos en que el expresidente Uribe tenía enfrentamientos muy profundos con las altas cortes, o estamos aquí ante un caso con una pena desproporcionada, o estamos aquí ante un caso donde la justicia en Colombia pues falló en legítimo derecho. ¿Cómo lo ven Hay ustedes? una sentencia, Sí. que ya está Primero, ejecutoriada prácticamente. queríamos ver sangre en el ruedo. Yo me puse a mirar redes sociales respecto a la llegada del exministro Arias y entonces la polarización del país se pasó a la polarización frente al caso de Arias. Hay una persona con una familia y cualquiera que haya cometido un error en la ciudad o en el país es un ser humano que tiene una familia. Entonces decían, ¿por qué no lo mostraron? Y encadenado, y la polarización se pasó aquí. No voy a catalogar si es buena o es mala la pena porque no conozco el detalle de todo el proceso, y llevamos tantos años en esto, pero lo que sí es cierto es que en este país era necesario revisar y hacer una reforma a la justicia. Si no, no tuviéramos magistrados que están hoy en la cárcel por unos procesos. Acuérdense que cuando se presentó el acto legislativo del 2011, se hablaba de una reforma a la justicia integral, que porque habían fallos que eran aquí o que las tutelas le caían aquí, porque la justicia también está permeada por el tema de la corrupción y el odio que nos ha afectado. Ahora, se está hablando a raíz de la llegada del exministro Arias de la necesidad de equilibrar los poderes y de la necesidad, volvemos al mismo tema, 2011-2017, a que cualquier ciudadano, y lo dice la Constitución Política Nacional, lo discutimos mucho en la Constituyente del 91,
a que tengamos doble instancia. Usted y yo tenemos derecho por ser ciudadanos doble instancia a una existe ya en Colombia. segunda instancia. Se aprobó posteriormente. Se aprobó la discusión, pero es necesario. Aquí no es para forados, exactamente, pero es que todo ciudadano, y eso lo contempla desde los pactos de derechos humanos de San José de Costa Rica en 1969. Juicio en doble instancia. Usted tiene derecho a uno, y en la propuesta que habían hecho, no recuerdo si en el 2011 o en el 2017, se hablaba que al interior de la sala penal de la Corte se debía crear otra instancia para que esa instancia fuera la que hiciera la primera instancia, y la sala penal actual con 9 miembros ejerciera como segunda instancia. Entonces, sí creo que lo necesitamos todos para O sea, ¿usted está de avanzar. acuerdo con el proyecto que se va a impulsar? No, es que se debe impulsar, pero no lo digo para una persona u otra. Cuando se presentan proyectos, la doble instancia es un tema de derechos humanos. Que sea con retroactividad, eso lo mira, la Corte Constitucional lo ha dicho en todas sus sentencias, necesitamos que aquí todos tengan doble instancia. Lo que pasa es que no pueden legislar o no se puede actuar cuando a magistrados de la Corte les tocó estar en la cárcel. A ver, yo complemento un poco el tema desde el punto de vista jurídico, recordándole además que la retroactividad en materia penal, si es para favorecer al procesado, pues se puede acoger a este beneficio, lo que indica de esta forma que evidentemente pues en este aspecto sí estaría llevándose a cabo un beneficio no solo a Andrés Felipe Arias, Yesid, sino a más de 250 procesados que en su momento... Para política, ¿Y esto FARC no política... será abrir una tronera en frente fin. a un Sería tema de imposible. impunidad? Exactamente, vea, donde aquí todo no podemos... el mundo entre? Yo creo, Erika, que aquí... ¿Como la JEP? Aquí el tema... JEP versus segunda mire, aquí el instancia. tema es básicamente no polarizar la discusión en que sea para una persona en específico como tal. Aquí el tema sencillamente lo que debemos es abrir la discusión y ver hasta dónde o hasta qué medida la justicia debe aplicársele a quienes no tuvieron en su momento la oportunidad de tener una doble instancia. Usted lo acaba de manifestar, desde el año 2018 existe ya la sala de instrucción en la Corte, lo que significa que al día de hoy los ciudadanos y los aforados además que tengan esa investigación, pues ya cuentan con la doble instancia. En ese aspecto ya estaríamos en una desventaja frente a quienes fueron juzgados anteriormente y no tuvieron esa oportunidad de defenderse en dos instancias. Ahora, mucha gente, Erika, habla de la proporcionalidad, ¿no? Revisaba en las últimas horas un artículo y ponían de presente que, por ejemplo, la condena que recibió Emilio Tapia, uno de los principales cerebros expresidente de la Cámara, del saqueo a Bogotá, en el carrusel de la contratación, Emilio Tapia es la misma condena que recibió Andrés Felipe Arias. Las comparan con otros escándalos de corrupción y dicen que en el caso de Andrés Felipe Arias se logró demostrar que no había ninguna apropiación personal de recursos. Lo han dicho tanto partidarios como contradictores, pero ya existen las sentencias. Existen sentencias, pero Claro. un derecho fundamental de cualquier ciudadano, y no estoy hablando por Andrés Felipe Arias, tiene derecho a la doble instancia. Lo que pasa es que se abriría un boquete que podría durar años en que revisen cada uno de los fallos que hubo, por ejemplo, con el tema de la parapolítica. Pero aquí entonces queremos 8000, es que que la lista es tendríamos, larga. Revive todo eso. si nosotros desde no 1991 hacia acá. si nosotros no pensamos de fondo en una reforma integral a la justicia, que creo que es algo que debe liderar el presidente Iván Duque, no pensando en A, B, C, D, o si es amigo o si es enemigo, porque entonces aquí ahora está esta discusión y van a poner esta discusión de la doble instancia con retroactividad versus lo que va a pasar en la JEP. Esta mañana leía que la Procuraduría pidió que al ex senador Álvaro García no lo acepten en la JEP. Entonces aquí personalizamos Pero sí los podría entrar acá, criterios. en esta. Claro, pero es que Claro. él es el que lleva condenado más tiempo y que ha estado por parapolítica y tanto, que lleva, no sé si como 12, 13, 14 años en la cárcel y que está condenado como a 40 años. Pero es aquí nosotros necesitamos repensar una reforma integral a la justicia, que incluya lo que hablamos, es que todo permea la justicia. Hablamos ahorita de Transmilenio en la séptima, parado por la Sí. justicia. Hablamos de los ladrones que sueltan en el tema de seguridad, de justicia. Ahora estamos hablando del tema de los aforados, segunda instancia, el tema de la JEP, justicia. Y entonces la justicia no puede pasar
en blanco, si este tema llega en al blanco Congreso la de la calificación República, cuando más hay de uno tanta tendrá crisis. que declararse impedido, porque Claro, hay muchos familiares de políticos familiares, que claro. están hoy en esa instancia en el Congreso de la República en cuerpo ajeno porque vienen precisamente con unos vínculos familiares, pero muchos advierten que esto podría sí generar un tema de impunidad y que realmente esta doble instancia retroactiva de la Corte Suprema, que tendría que revisar unas sentencias condenatorias más de 250 desde 1991, se está tratando Pero si de hablamos de consolidar la impunidad. cifra, está hecha a la medida del señor Andrés Felipe Arias. Entonces ya se conoce como la ley Andrés Pero Felipe si hay Arias. impunidad, ¿dónde están todos los del cartel de la contratación? Eso no se siguió avanzando. No han ¿Dónde regresado está los recursos. lo de Pero no Odebrecht en solamente- Se nos Bogotá empieza a acabar el y lo de tiempo. Odebrecht Nacional? Para cerrar, concejal Rolando González, su reflexión no final. solamente lo que manifestaba ahorita la concejal Bastidas. No puede tampoco tratarse con el mismo rasero y desde luego que sabemos y tenemos claro que se sometieron a un proceso de paz. Pero si entramos ya a tocar ese tema, Cada uno. pues no podemos comparar las actuaciones que han tenido estos bandidos de la FARC, donde han matado, donde han violado, en fin, con unas personas que, como bien lo manifestaba usted ahorita, Yesid, se comprobó que en su momento no se apropió de un dinero para su lucro personal, sino que por el contrario sometió una serie de recursos a una feria, llamémoslo así, según la condena, aclaro porque no quiero que de pronto vayan a malinterpretar, según la condena. Entonces, pues, hombre, sí tendrían derecho de pronto a revisar su caso y sí tendrían derecho, no solamente ese puntualmente, seguramente de los 250 o de los más de 250 condenados que se llevaron a cabo, que en su momento eran aforados, pues probablemente tendrían unas pruebas, inclusive pruebas sobrevinientes que valdría la pena que se revisaran estos casos en ¿Cuánto una doble tiempo se instancia. demorará Pero esto es si que es que aquí- se aprueba en Sí, la hay Corte? que ver. Y aquí no- con esta justicia nuestra que Pero es tan... aquí no hay que ver el podemos trámite del poner, proyecto. es más bueno uno, es más malo el otro, este delito sí vale. No, aquí lo que demuestra es que estamos en una crisis de justicia en todos los temas. Deben aprovechar este momento para hacer una reforma profunda a la justicia, aprovechando que ahora hay magistrados de las altas cortes detenidos y de pronto les haya cambiado el criterio frente a lo que debe ser una reforma de la justicia en el país. La reforma Bueno. integral. Se nos acabó el tiempo. Concejal Lucía Bastidas, como siempre, un gusto tenerla acá en nuestro programa, debatiendo los temas de la ciudad, como siempre, y temas nacionales que también, obviamente, están a la orden del día en su papel como concejal de Bogotá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Pensar en los bogotanos, a los candidatos a la alcaldía de Bogotá, piensen en los bogotanos y en los proyectos que benefician a la mayoría de los ciudadanos. Hay que construir sobre lo construido y necesitamos hacer una reforma integral a la justicia en Colombia. Concejal Rolando González, gracias también por estar acá compartiendo sus reflexiones. Jessy y Erika, muchas gracias. Un saludo a la doctora Bastidas y a toda la teleaudiencia, un saludo especial. Y desde luego que invitar a los candidatos a la alcaldía a reflexionar un poco acerca de la ciudad y de la comunidad y no seguir generando esa polarización y ese populismo barato que han venido implementando algunos y algunas candidatas. Bueno, muchas gracias, Erika. Se nos acabó el tiempo. A Sí, señor. todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Los esperamos, como siempre, mañana aquí a las 8:30 p.m. en Opina Bogotá de Canal Capital, donde conversamos y analizamos la actualidad de Bogotá y el país. Muy buenas noches. Gracias.